y de los que desempeñamos alguna función pública en la pasada gestión gubernamental. Entonces hay un lado, digamos, que es una maquinaria de propaganda que está trabajando con el propósito de desacreditar y desprestigiar y de presentar ante el país la imagen, la idea de que ha habido un robo colosal de... Porque hay toda una campaña orquestada con el propósito de dañar la imagen, la reputación. O si eran los tigres de los barrios, a quienes se les pagaban para financiar el tigueraje, para evitar que hicieran desórdenes como consecuencia de su holgazanería o de su vagancia. Es así. Resulta que al llegar nosotros al gobierno en el año de 1996, encontramos, como encuentran todos los gobiernos, una presión por generación de empleos. Y el gobierno nuestro fue respetuoso de los empleados y funcionarios públicos de pasadas administraciones que encontramos al inicio de nuestra gestión. Es decir, en el gobierno nuestro no hubo despidos masivos en ninguna parte. Sacamos botellas que justamente eran la modalidad del PM de otros gobiernos. Específicamente del gobierno de Balaguer. Sí, pero todos los gobiernos han tenido, digamos, botellas en las distintas secretarías, que es la manera justamente de contribuir a paliar ese estado de necesidad y de necesidad. Ese PM embotellado no existe ahora, dicen los funcionarios. Bueno, vamos a ver. ¿Es un PM embotellado? ¿Usted dice cuál? Colocar gente, pagarle un sueldo sin trabajar, lo que se conoce como botella. Es el mismo PM con otro nombre, presidente. Sí, y le diré, porque el problema es cómo a veces se quiere satanizar, cómo a veces se quiere, digamos, presentar esa imagen distorsionada de la realidad social dominicana. Permítame retomarle el argumento anterior que le vengo exponiendo. Empieza la presión, digamos, por generación de empleos. No tocamos a empleados de las pasadas administraciones, porque había muchos PRDistas en nuestro gobierno, incluso en el propio Palacio Nacional, y nosotros sabíamos que eran PRDistas y lo dejamos, porque mi campaña electoral incluso se hizo bajo la consigna de que no importa que fuesen reformistas o PRDistas o PLDistas o PRIistas o independientes, ese gobierno iba a ser de todos los dominicanos, y efectivamente así fue. Ahora, como consecuencia de eso, como resultado de respetar a las personas que estaban ahí antes de nosotros llegar, pues empieza la presión para crear nuevos empleos. Y nosotros efectivamente fuimos colocando a personas en las distintas secretarías, dependiendo de sus experiencias, de sus habilidades, de sus destrezas, de su vocación. Bueno, pero llega un momento en que ya usted no puede enviar a más personas a las instituciones del Estado porque hay una saturación, hay una burocracia hipertrofiada la que se está creando. Entonces aparece la gente menesterosa, la gente necesitada, que no tienen destrezas laborales, que no tienen habilidades, algunos de muy avanzada edad, pero que requieren de una asistencia social por parte del Estado. Y así es como nace el programa del PM. Fíjese cómo se llama: Programa Eventual Mínimo de Empleos. O sea, es para crear empleos como una forma de asistencia social a personas que no pueden ser incluidas, ¿verdad?, dentro de una función normal en el aparato estatal. Ahora, estas personas realizan funciones comunitarias, labores de ornato, recogida de basura, limpieza de las vías públicas, en fin, se dedican a una serie... Se dice que hay muchas de esas personas que aparecen ahí en nómina, presidente, no existen. Bueno, ya pienso que eso es lo que tendrá que dilucidarse dentro del juicio a que estamos haciendo referencia. Aquí yo le explico el origen, la motivación inicial para que surgiera el programa del PM. ¿Fue idea suya? No, fue una idea que surgió de la necesidad y que se elaboró en forma colectiva. A mí se me planteó en una reunión: mire, presidente, estamos teniendo esta presión, se creó una comisión de empleos justamente para ir canalizando todo esto, hemos llegado a un nivel de saturación, no es posible, estas personas no son personas que tienen estas destrezas y estas habilidades, pero hay que de alguna manera contribuir con ellos. Antes se hacía, como digo, vía las botellas. Bueno, nosotros quisimos transparentar esto y creamos un programa especial que se llamó Programa Eventual Mínimo de Empleos. Presidente, sin embargo, el asunto que se está ventilando ahora es si esas personas eran ciertamente servidores públicos, hacían alguna función pública, como usted dice, aunque fuera mínima, o si eran los tigres de los barrios, a quienes se les pagaban para
financiar el tigueraje. Para evitar que hicieran desórdenes como consecuencia de su holgazanería o de su vagancia. No, por eso es que digo que es que ha habido en todo esto una imagen distorsionada de lo que motivó el surgimiento del PM. El PM en sus orígenes, en su concepción inicial, fue planteado como un programa de asistencia social, donde a algunas personas, por la realización de labores comunitarias, se les correspondía con un pago mínimo de 300, 400 o 500 pesos mensuales. Había otras personas ya de muy avanzada edad, que era una manera de contribuir a paliar su estado de pobreza y de su incapacidad, digamos, para ser parte del mercado laboral. Muy bien. Ahora, viene la otra parte a la que tú haces referencia, que si era un programa para financiar el tigueraje y la holgazanería. No, nunca fue así. Ahora, ¿qué ocurrió, César? Que esto es importante, que la opinión pública también lo conozca y pueda reflexionar y ponderar sobre esto. El año de 1997, nuestro primer año completo en el ejercicio gubernamental, fue un año muy accidentado. ¿Por qué razón? Porque fue un año en que el PRD actualmente en el gobierno se trazó una línea de desestabilización política del gobierno. Conspiración, presidente. Desestabilización política del gobierno. Para el caso no es lo mismo una conspiración, desestabilizar el gobierno, ¿con cuál propósito? No sea conspirar. Bueno, bien, pero yo prefiero utilizar el término estrategia de desestabilización. ¿Con qué propósito, presidente? Con el propósito de crear un estado de desavenencia, de desasosiego, de intranquilidad, crear un estado de ingobernabilidad en la República Dominicana. Para tumbarlo. Muy evidente. Para tumbarlo. Bueno, a lo mejor esos eran sus propósitos. Pero yo no puedo, digamos, decir aquí, desde un principio se estuvo conspirando con esos fines. Ahora, si se examinan los informes de los servicios de inteligencia, obviamente que había un propósito de ingobernabilidad en la República Dominicana. Manejado por el PRD. Manejado por el PRD, obviamente. Para derrocar su gobierno. Sí, y además pagaban ellos a los tigres en los barrios para que hicieran huelgas, porque así era la cosa. Ellos pagaban en los barrios. Tenía tanto dinero ese partido, presidente, en la oposición 14 años. Mecanismos de financiación que se procuraban con personas amigas de ellos y financiaban en los barrios y en los pueblos esas huelgas y esas protestas. Y eso figura en los informes de los servicios de inteligencia que ellos tienen a su disposición. Presidente. Entonces, pero sí. Quiero decir esto, César. Entonces se ha presentado el PM como una financiación a los tigres para que no hagan nada. No, el asunto es que ese partido opositor, hoy partido oficial, financiaba esas huelgas y esas protestas con un propósito desestabilizador y para crear la intranquilidad, la zozobra y la ingobernabilidad en la República Dominicana. Y su punto de culminación, su punto de clímax iba a ser la huelga general del mes de octubre o noviembre del año de 1997. Para que su gobierno se cayera. Para que el gobierno se cayera, eso es así. Y nosotros... ¿Para hacer que usted una vez fuera del gobierno? Mire, yo supongo que ellos lo que pretendían era elecciones presidenciales en el año de 1998 y no elecciones congresionales, sino puramente presidenciales. ¿Una trama de golpe de Estado no develada nunca, presidente? Bueno, pero incluso el propio presidente Hipólito Mejía dijo una vez que ellos no tumbaron ese gobierno porque no querían, porque no quisieron. Eso figura en los periódicos. Que ellos no tumbaron el gobierno porque ellos no quisieron. Ahora, hicieron el esfuerzo, porque se pasaron todo un año haciendo huelgas y protestas y creando un estado de incertidumbre en la República Dominicana. Porque políticamente consideraban que usted no estaba en condiciones de gobernar el país. Porque nunca aceptaron el triunfo del PLD, sencillamente. Eso creó resentimiento y eso creó una actitud de odio. Pero llegó el líder de la manada y está listo para pelear por su familia. El grosor de su melena indica su fuerza y virilidad.